Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Acosta y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar el estudio del capítulo 8 según el Evangelio de Marcos. Así que si tienes tu Biblia, por favor, acompáñame en la lectura para así juntos aprovechar todas las riquezas que aquí se encuentran. Y vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo. Y dice así la poderosa palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Nuevamente, nosotros nos encontramos con una situación en la que Jesús está rodeado de una multitud quienes han llegado de diferentes lugares desde lejos para escuchar las buenas nuevas del reino de los cielos. Personas con necesidades para sanidad, con necesidades emocionales y personas quizás también con curiosidad de escuchar y ver a Jesús. Jesús ha estado con ellos por 3 días, enseñándoles, hablándoles. Aquí el Evangelio de Marcos no nos da los detalles, pero nosotros tenemos que buscar toda la información de los evangelios completos para entender lo que Jesús allí estaba haciendo. Una vez Jesús ya termina de predicarles, de enseñarles la palabra, de hacer milagros, sanidades, ahora es tiempo de que ellos regresen a sus hogares, pero la palabra aquí nos dice que Jesús está compadecido de ellos. Y la palabra, él dice: tengo compasión de la gente. Llevaban 3 días allí y si se marchan a sus hogares van a desmayarse. Y una vez más nosotros tenemos que hablar de que Jesús no solamente tiene cuidado de nuestra salvación espiritual, pero Él también tiene cuidado de lo físico. A Jesús le interesa nuestro bienestar físico. Y aquí lo vemos, su compasión para con ellos. Entonces la pregunta es, cómo enviarlos de esta manera si no han comido en 3 días. Leemos ahora en el versículo 4, dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y esta pregunta que los discípulos hacen tiene que llamar nuestra atención, ya que ellos habían experimentado anteriormente aquella experiencia donde Jesús multiplicó los panes y los peces. La palabra dice a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por lo menos algunas 12,000 personas tenían que estar presentes en aquella ocasión. Los discípulos vieron cómo Jesús multiplicó aquellos alimentos, cómo todos se saciaron y cómo sobraron 12 canastas de alimento. ¿Por qué entonces ahora los discípulos le dicen: ¿y de dónde vamos a sacar comida para esto? Sí, nosotros es fácil que critiquemos a los discípulos, porque no nos hace la lógica, no tiene lógica que después de ellos haber experimentado aquel milagro, ahora se estén preguntando qué van a hacer. Pero en realidad a veces nosotros actuamos de la misma manera. Vemos cómo Jesús, como nuestro Dios todopoderoso, nos bendice, cómo Dios hace estos milagros en nuestra vida, y luego pasa el tiempo y cuando tenemos una situación comenzamos a llorar, comenzamos a preguntarnos: ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Se nos olvida todas las veces que Dios a nosotros nos ayuda, que hace milagros en nuestras vidas, que no teníamos dinero y de repente aparece una puerta abierta que jamás nosotros pensábamos que se iba a abrir. Nosotros actuamos de la misma manera. Jesús hace estos milagros para nosotros y después cuando entramos en una nueva situación comenzamos a gritar: Jesús, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, confiar en Él. De la misma manera que Él suplió las veces anteriores, la va a seguir supliendo. Quizás no a como nosotros imaginamos que Él lo va a hacer, pero créanme que Él lo va a hacer de la mejor manera posible.
donde Él se va a llevar toda la gloria. Y aquí sus discípulos están actuando de una manera que no están practicando la fe. Y esto también es para que nosotros nos miremos, nos retratemos en esta ocasión. Si el Señor ha suplido nuestras necesidades en el pasado, ¿las suplirá ahora? Claro que sí. Pero sigamos leyendo ahora en el versículo 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Aquí nosotros vemos que Jesús les preguntó a ellos qué tienen y le dieron unos pocos panes. Esta contestación fue una que no está acompañada con la fe, pero vemos que Jesús toma aquella poca cantidad, la bendijo y la multiplicó. Se les reparte a todas las personas. Las personas fueron organizadas en grupos, se le indica que se sienten en la tierra y aquí nosotros vemos que el pan fue repartido. Después se le dice que hay unos pocos pececillos y de la misma manera los bendice y los reparte. En esta ocasión, contrario a cuando él alimentó los 5,000 hombres, vemos que primero se repartió el pan y después los peces, pero todos fueron saciados. Aquí la misericordia nuevamente se ve plasmada. Aquí vemos la compasión de Jesús. Aquí vemos que fue ese mismo amor por aquellas personas lo que lleva a Jesús a multiplicar aquellos alimentos. No es que Jesús está buscando una ocasión para él hacer un milagro extraordinario. Es el amor de él por las personas, es su compasión, su misericordia que lo llevó a multiplicar estos alimentos. Nuevamente vemos que estas personas tuvieron un banquete, no un banquete real, no un banquete donde sobraba las carnes y las frutas, no, pero fue un banquete organizado por el mismo cielo, donde todas las personas fueron saciadas, ninguno se quedó sin comer. En los banquetes reales las personas más importantes se sientan al frente, pero aquí todas fueron sentadas por grupos, todas fueron organizadas de una manera que todos recibieron la misma cantidad y todos se saciaron de la misma forma. Hermoso como opera el cielo. Entonces después dice aquí, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Porque el número 7, porque habla de la mano divina de Dios. Entonces dice el versículo 9, eran los que comieron como 4,000. Y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Y aquí nosotros vemos como estas personas, Jesús ahora, ya que ha tenido cuidado de su estado físico, ahora puede despedirlos, ahora ellos se pueden marchar. Ahora Jesús ha cumplido primeramente con alimentar lo más importante, que es el alma, el espíritu, pero después de haber sido alimentados espiritualmente, ahora fueron alimentados físicamente para cuidarlos. Dios tiene cuidado de aquellos que le buscan, de aquellos que siempre están buscando la presencia de su poder, la presencia de su palabra. Y ahora seguimos leyendo en el versículo 11. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él y pidiéndole señal del cielo para tentarle. Seguían este grupo de fariseos, de escribas, estos líderes religiosos, buscando una ocasión para tener un encuentro con Jesús, pero era un encuentro donde ellos buscaban la forma de tomarle, de poder acusarle de algo. Ya en sus mentes habían decidido eliminar a Jesús. Y aquí dice, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Qué señal
del cielo ellos estaban buscando. Ya ellos habían experimentado los milagros que Jesús había hecho. Ya ellos habían escuchado testimonio de personas haber sido sanadas, de personas haber sido restauradas. La palabra que Jesús les está trayendo es una palabra que ellos nunca habían escuchado. Los fariseos saben todos estos detalles. Ellos saben ya todo lo que Jesús está realizando. ¿Qué señal están buscando? Quizás una señal como la que hizo Elías frente a los profetas de Baal, que bajó fuego del cielo. No sabemos exactamente qué señal estaban buscando, pero aquí la clave es la palabra que dice para tentarle. Es el mismo vocabulario que se usa cuando Jesús estuvo siendo tentado por Satanás. Es esa misma maldad, es esa misma trampa diabólica que quiere entrapar a Jesús para que Jesús caiga por sus propias palabras o por sus propias obras. El enemigo vino a destruir, a robar, a matar y a destruir. Aquí nosotros tenemos que entender que la intención de este grupo siempre fue malvada. Este grupo no era que no tenía conocimiento y necesitaba una señal extra, era que en su corazón ya estaba la maldad, ya existía este odio, este orgullo religioso que no les permitía entender la realidad que estaba frente a sus ojos. Jesús no se adaptaba a la idea que ellos tenían sobre el Mesías, por lo tanto en su mente querían eliminarlo. Por eso era que estaban detrás de él, buscando cualquier ocasión para acusarle, cualquier ocasión para ellos señalarle como un Mesías falso. Entonces, por eso es que ellos están buscando que él caiga en esa tentación. Y dice el versículo 12, y es bien importante, dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Me voy a detener aquí rápidamente porque dice gimiendo en su espíritu. Es un dolor profundo lo que Jesús está sintiendo por la actitud de aquel grupo religioso. Le duele en lo más profundo que aquel grupo de líderes que se saben las escrituras, conocen las profecías, conocen la ley, conocen todas las cosas, hayan caído en esta maldad profunda de perseguirle. Es un dolor de saber que aquel grupo que se supone que fueran los líderes para llevar a los otros al conocimiento de Dios, estuvieran tan turbados, estuvieran ciegos espiritualmente. Y aquí este dolor se nota, se expresa, y dice aquí que él se pregunta por qué esta generación está pidiendo señal. ¿Qué otra señal ellos están esperando? Después dice, de cierto os digo que no se le dará señal a esta generación. Nosotros ya hemos leído esta ocasión en el Evangelio de Mateo, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, y sabemos que Jesús tiene aquí una conversación con ellos y les dice, ustedes son una generación de víboras, ustedes son gente malvada. Y este es el dolor de Jesús, ver cómo aquel liderazgo del pueblo de Israel está corrompido, está totalmente cegado por un orgullo legalista, religioso, que no los lleva a ver que el Mesías está frente a ellos. Y dice el versículo 13, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue hacia la otra ribera, hacia el otro lado del mar. Entonces, aquí nosotros tenemos que saber que Jesús está con su corazón roto, pero no va a ceder a la trampa que estos religiosos le quieren tender. No lo va a hacer, no le va a dar lugar al enemigo para que ellos puedan tener una oportunidad de acusarle. Jesús aquí nos está enseñando que nosotros no tenemos que pasar tiempo discutiendo con el que no quiere escuchar. Hay personas que por más que tú le presentes la verdad bíblica, no la quieren escuchar porque en su corazón ya han decidido
no escucharle. Ya han cerrado sus mentes, han cerrado su corazón, se resisten a no querer recibir la verdad del Evangelio. Por lo tanto, nosotros simplemente no vamos a discutir. Hay personas que les encanta tratar de buscar a un cristiano para tratar de contradecir supuestamente con la ciencia y con algunos hechos que ellos mismos se han inventado muchas veces, pero esa no es razón para nosotros darle oportunidad al enemigo de entretenerse. No, si ellos no quieren escuchar la verdad, si ellos las pruebas que ya tienen frente a sus rostros no las quieren aceptar, entonces ya ese es su problema. Nosotros nos marchamos y no le damos ocasión. Ahora vamos a leer desde el versículo 14 y dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Recuerden, están ellos navegando hacia el otro lado del mar de Galilea. El versículo 15 dice: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí dice, ellos están cruzando, se les olvida llevar pan y Jesús está hablándoles y les dice: mirad, presten atención a estas palabras que yo les estoy diciendo. Guárdense, cuídense, protéjanse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no traímos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Aquí Jesús está hablándoles a ellos sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿De qué levadura Jesús les está hablando? Les está hablando de la corrupción que existe tanto en el gobierno político como en el gobierno religioso. Les está diciendo: estas personas están corrompidas, sus mentes están corrompidas. Herodes sí, quizás está esperando un líder que sea político, guerrero, que lo haga separarse del gobierno que impone el Imperio Romano. Aquí nosotros vemos que los fariseos están buscando a aquel Mesías como David, también guerrero, político, que los libere de ese yugo del Imperio Romano, pero que sea alguien que establezca nuevamente la práctica de un reino soberano, gobernado por las leyes del Señor. Pero aquí están estos dos cuerpos corrompidos, porque ellos sí esperan un Mesías, pero acomodado a como ellos quieran. Aunque no Herodes sabemos que es un títere, es alguien puesto por el mismo Imperio Romano que se mueve conforme a lo que él desee. Él va a estar del lado del que más dinero y el que más lo alabe, el que más lo exalte. Pero cuando nosotros hablamos de los fariseos, nosotros sabemos que los fariseos están tan corrompidos que no pueden ver que Jesús está cumpliendo todas las profecías que se habían hablado conforme al Mesías. Están corrompidos porque el poder los ha cegado, porque ese orgullo religioso los ciega. Ellos no pueden entender que el reino también se va a ser anunciado a los gentiles. No, ellos no quieren eso. Ellos quieren ser exaltados por encima de todas las otras naciones. Se han perdido la parte del amor, de la misericordia. Este grupo era muy severo. ¿Por qué? Porque alimentaba su orgullo, alimentaba su ego.
Y es por eso que ellos no pueden ver a Jesús como el Mesías esperado. Y es por esto que Jesús le advierte a sus discípulos: cuídense de sus enseñanzas, porque un poquito de esas enseñanzas que ellos permitan en su vida va a fermentarse y va a crecer. Y este es el problema que nosotros también tenemos en las iglesias. Nosotros tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos. Nuestras iglesias están capacitadas de personas que conocen la Biblia, que enseñan la Biblia, que nos enseñan a cada vez crecer más en conocimiento hacia nuestro Salvador. Pero gracias a la tecnología a veces entra algunas enseñanzas que su propósito es corromper la verdad bíblica. Y un poquito que nosotros permitamos que esas enseñanzas falsas entren a nuestra mente puede crear todo un mundo de preguntas y vamos a comenzar a aceptar unas cosas como ciertas que la Biblia no las llama verdad. Y tenemos que cuidarnos en este ámbito. Tenemos que cuidarnos de lo que escuchamos, de lo que vemos. Sea, si no está de acuerdo con lo que Jesús ha establecido, no es de Dios. Vamos a cuidar lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, aún en la misma iglesia. Porque es lógico decir que lo que el mundo ofrece no es de Dios. Claro, pero hay veces que ideas del mundo se meten a través de unas prédicas que no son dirigidas por el cuerpo de Dios, que afectan nuestra relación con nuestro Padre y con nuestro Salvador. Cuidémonos de esta levadura que todavía existe. Existe las dos extremidades. Existe la extremidad súper religiosa que quiere que todavía nosotros, a través de cómo actuamos, tratemos de ganar nuestra salvación, que es imposible. El religioso quiere que nosotros sigamos haciendo cosas, que sigamos cumpliendo con rituales, que sigamos cumpliendo con dogmas para poder ganar el favor de Dios. Amado, nosotros no tenemos ese poder, solamente Jesús en la cruz pudo pagar ese precio. Y nosotros por fe recibimos las bendiciones por Cristo Jesús. El otro extremo es el liberalista, que quiere vivir como el mundo vive, que hace las cosas que Dios condenó y las llama buenas. Nosotros no podemos permitir que eso leude nuestra relación con el Señor, quien nos ha llamado a ser santos como Él es santo. Nosotros somos somos salvos por fe, pero esa relación causa en nosotros ese deseo de santificarnos para el Señor, de separarnos para Él. Y si no nos cuidamos, podemos caer en nosotros permitir que esa levadura de estas enseñanzas erróneas entren en nuestras vidas. Asimismo, nosotros, como Jesús nos ha advertido, le advirtió a ellos, nos advierte a nosotros hoy en la iglesia del siglo XXI. Y después Jesús aquí, como leímos, reprendió a sus discípulos. Él se sorprende, ¿cómo es que ustedes no entienden? Y aquí Jesús vuelve a decirle: ustedes tienen el corazón endurecido. ¿Qué endurecía el corazón de los discípulos? La religiosidad. Porque ellos estaban llenos de esa costumbre judía, de la ley judía, y sus mentes no podían ser abiertas a entender que todo aquello eran rituales, que todo aquello que fue enseñado a través de la ley era para abrir camino al Mesías. Ese celo judío que ellos tenían todavía los tenía atrapados, y por eso no podían entender todas las cosas que Jesús les estaba manifestando, que Jesús les estaba enseñando. Pero Jesús aquí se maravilla y le dice: ¿cómo todavía no pueden entender? Ustedes creen que estoy hablando del pan físico porque ustedes no trajeron poco, porque trajeron solamente un pedazo de pan. ¿Acaso ustedes no vieron las multiplicaciones de alimentos que yo hice en dos ocasiones, y todo lo que ustedes recogieron? Jesús está maravillado de la falta de fe de aquellos, pero volvemos a decir, Jesús les señala que es que sus corazones todavía están endurecidos. Y volvemos a decir, si un corazón
está cerrado, es bien difícil que ellos acepten la verdad de Cristo, la verdad. Pueden tener milagros, pueden ver todas estas cosas y no lo quieren aceptar. Yo he tenido experiencias donde personas han visto milagros literales, donde personas con cáncer han sido sanadas y el doctor no tiene idea alguna de qué ha pasado. Sabemos que es la mano de Dios, pero cuando tú le presentas este milagro a una persona que no quiere creer, dice, quizás era que no tenía cáncer en verdad, quizás fue que fue un diagnóstico falso al principio. Se van a inventar porque sus corazones están endurecidos, y es aquí lo que Jesús les está señalando a aquellos discípulos. Pero vamos nosotros ahora a concluir, vamos nosotros ahora a cerrar esta clase. Yo te invito a que tú medites en todo lo que hemos estudiado en este capítulo. Vamos a repasar todo lo que ya hemos aprendido. Vamos a aprender a nosotros a confiar en el Señor. Vamos a abrir nuestros corazones y vamos a entender que para Él nada es imposible. Vamos a apreciar cómo Él tiene compasión con nosotros, cómo Él va a suplir nuestras necesidades. Vamos a aprender a pararnos firmes ante los enemigos de la verdad y a no darle ocasión para ellos tratar de dañarlo. Y vamos a tener fe de que Jesús va a proveer siempre. Y vamos a cuidarnos de la levadura, tanto de los ultra religiosos como de los mundanos. Vamos nosotros a seguir las palabras del Señor, vamos nosotros a crecer en fe y vamos nosotros a seguir buscando sabiduría de lo alto. Así que llegamos al final de esta clase. Yo te invito a que, si tú no te has suscrito a este canal, que así lo hagas. Que si tú conoces a alguien que puede beneficiarse de estos estudios, por favor comparte el video. Yo te invito a que, si tú conoces personas que están buscando aprender de la Biblia, que tú les recomiendes este canal. Y también te voy a invitar a que le dé un me gusta a este video. Así que nos vamos a ver en la próxima, cuando estemos estudiando la segunda parte de este capítulo. Dios te bendiga. Bye.